aquí con el compañero Julián. Muchas gracias. ¿Qué tal? No lo olvidas, ¿sabes? Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas sí nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren, y canto respirando. Canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo, por eso, con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía. Poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos, y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos. Actos, hechos, son los que nos han traído aquí esta tarde. Bienvenidos, ongi et torri, benvinguts, benvidos. Porque solo somos lo que hacemos. Y es ahora, en estos tiempos de barbarie e ignominia, cuando debemos tomar partido hasta mancharnos. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, sí. Y también maldigo las leyes que amamantan la crueldad y la injusticia. Las leyes que niegan verdad, justicia y reparación para quienes dieron hasta su vida defendiendo la libertad y la democracia. Como también maldigo esa falsa democracia que mantiene a víctimas y a poetas en las cunetas, a un dictador en un mausoleo y a los torturadores de la dictadura y de la mal llamada democracia paseando impunemente por las calles. Es la hora de los hechos, de que hable el silencio. Es la hora que calle la barbarie. Es la hora de dar un paso al frente. Son muchas las personas que lo han hecho y muchos también los municipios y ciudades que lo están haciendo. Esta tarde están aquí para explicarnos cómo lo han hecho y para invitarnos a que les sigamos en ese camino del que nunca debimos dejar que nos apartara. Ese camino que lleva al lugar donde la verdad y la justicia prevalecen sobre su hipocresía, sobre su represión, sobre sus mentiras y sobre todo, sobre sus crímenes. Recibamos con el aplauso que merece a Romy Arce, concejala de Arganzuela, que está haciendo lo imposible
para que Madrid, nuestro Madrid, dé ese paso al frente que todos esperamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidas a este acto que hoy nos congrega aquí, ¿no? Más de 40 años han pasado desde la muerte del dictador. Estamos ya en el año 2017. Pasan los años y los crímenes del franquismo siguen impunes. Recordar a las víctimas y reivindicar su lucha es hoy más necesario que nunca, cuando los ayuntamientos de Pamplona, de Zaragoza, de Vitoria o de Cádiz están dando al Estado español una lección de justicia para con los represaliados, para todos ellos, para los que cualquier homenaje y recuerdo es poco. Son y serán siempre un referente en cualquier lucha emancipadora. Es un orgullo para nosotros poder tener en Madrid hoy a Joseba Asirón y a José Abaurea, alcalde y teniente alcalde de Pamplona, que hoy, en nombre de la Red de Ciudades por la Justicia, constituida el pasado mes de noviembre, ponen voz a las ciudadanas que con su voto también han exigido pasos firmes en la reparación de las víctimas del franquismo. Sabemos que estas acciones son imparables. Hace pocos días la justicia mexicana admitía a trámite la investigación por el caso de un bebé robado en el año 68. Es triste y es vergonzoso que las asociaciones de expresos y presas y en defensa de la memoria histórica se hayan tenido que ir hasta Argentina o México a buscar justicia, porque en este país la judicatura sigue en manos de los de siempre y el gobierno del Partido Popular hace oídos sordos a las reiteradas exigencias de los organismos internacionales en defensa de los derechos humanos. Hoy nos reunimos aquí para luchar contra el olvido impuesto por una supuesta reconciliación nacional en la que no había vencedores ni vencidos. Pero desgraciadamente sí hubo vencedores y hubo vencidos. Tenemos la obligación moral y legal de restituir la memoria de esos vencidos y tenemos que hacerlo impulsando acciones legales como la querella que hoy se da a conocer de la mano del alcalde de Pamplona y también con gestos de carácter simbólico como el reconocimiento en nuestros barrios de personas que fueron referentes en la lucha antifranquista, como Juana Doña, luchadora republicana y feminista, encarcelada, exiliada y viuda por el fusilamiento de su marido. Por eso una calle de nuestra ciudad espera recibir su nombre y el espacio de igualdad de Arganzuela le rinde homenaje. Tenemos la obligación de crear esos espacios de memoria de tal manera que pasear por las calles de Madrid no suponga un insulto hacia quienes sufrieron en sus carnes la dictadura franquista. Con este espíritu, el Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid reconoce que todas las personas que viven en Madrid y sufren vulneraciones de sus derechos humanos tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación de acuerdo a la legislación internacional y nacional de derechos humanos. En concordancia con este objetivo, nos comprometemos a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Memoria Histórica, así como elaborar un registro público sobre víctimas de violencias graves de derechos humanos cometidas en Madrid durante la Guerra Civil, el régimen franquista y el periodo democrático posterior al 78. Para ello, promoveremos la investigación sobre dichas violaciones de los derechos humanos. En este momento, además, en el que volvemos a asistir al avance de la ultraderecha, cuando se hacen fuertes en Europa los discursos autoritarios y fascistas, es importante que tengamos presente en la memoria nuestra historia, que saldemos nuestras deudas
con las víctimas de los campos de concentración, los juicios sumarísimos, las sacas, el robo de bebés, los fusilamientos, 140.000 desaparecidos, silenciados y olvidados por una ley de amnistía que ha sido garante de la impunidad del franquismo. Amnistía a cambio de amnesia. Ese fue el pilar del régimen democrático que hemos heredado. El ciclo inaugurado por el 15M ha venido a impugnar ese discurso de la modélica transición. Las militantes que sufrieron la represión y que hoy tienen que asistir, soportando con vergüenza ver pasear por las calles a sus torturadores, saben que la modélica transición fue gobernada por los de arriba. Las élites políticas y económicas del régimen franquista configuran las élites económicas de la democracia actual. Por ello, si queremos avanzar en un proceso de ruptura democrática y configurar un auténtico bloque del cambio, tenemos que cuestionar las bases ideológicas que legitiman el régimen del 78. Por ello, exigimos que no se obstaculice más la persecución de los crímenes franquistas, que se garantice la localización de los desaparecidos, que se devuelva la dignidad a los que fueron repudiados como delincuentes o bandoleros en procesos militares. Todo ello pasa necesariamente por la derogación de la ley de amnistía, que es la auténtica ley de punto final que hasta ahora no ha hecho más que proteger a los verdugos. El Madrid del no pasarán, desde luego, no se va a quedar callado ante esta continua violación de los derechos humanos. Nada más. Muchísimas gracias, Romy, por tus palabras, por tus hechos y por haber hecho posible que este acto pueda hacerse. Gracias por tu apoyo. A continuación, pido que recibamos con el abrazo más fuerte al alcalde de una ciudad que yo estoy convencido que hoy todos y todas querríamos pertenecer a ella y ser vecinos de ella. Una de las ciudades que ha dado el paso al frente, Iruña, Pamplona. A todos vosotros, Joseba Girón, su alcalde. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, desde luego agradeceros la invitación de venir aquí a Madrid, porque denota que tenéis interés por lo que está pasando en mi ciudad, pero sobre todo porque denota también una voluntad clara de querer tejer esa red de ciudades rebeldes que creo que es tan importante que conformemos y que nos atrevemos a reivindicar cada vez que vamos a cualquier sitio con este tipo de temáticas. Bueno, yo en primer lugar voy a presentaros un poco cuál es el contexto de mi ciudad, de Pamplona, de Iruña. Luego mi compañero en el ayuntamiento, José Abaurrea, os contará desde en calidad de jurista cuáles son los pormenores de la querella argentina. En cualquier caso, sí nos parecía interesante contextualizar un poco en qué condiciones y de qué manera surge todo esto. Bien, Pamplona, sabéis, es una ciudad pequeña de aproximadamente 200.000 habitantes, mucho más pequeña cuando se produjo el golpe militar. Aquí la tenéis vista además desde esa ciudadela de Pamplona donde se fusilaba, donde los domingos se fusilaba, y las gentes bienquistas de Pamplona, después de misa, iban a asistir a los fusilamientos. Pamplona en 1936, 1939 no tuvo un frente de guerra. No sé si estoy demasiado lejos o qué. Ahora, bien, como lo estás pasando tú. Bien, pues me paso.
A ver desde aquí si llega el... Bien. Bueno, decía que no tuvo frente de guerra. En Pamplona triunfó el alzamiento, y no solo eso, sino que además Pamplona fue un punto de conspiración. El general Sanjurjo, quien estaba destinado a ser jefe del Estado después del alzamiento, era de Pamplona, pero es que además el general Emilio Mola, el director del alzamiento, estaba destinado en Pamplona. Aquí os lo presento con uno de sus pensamientos más intelectuales. El alzamiento triunfó en Pamplona y además arrastró una gran movilización. Seguramente... No funciona, pasa por favor. Seguramente, y cada vez vamos conociendo mejor las condiciones en las que se produjo esa movilización, la presión social, los reclutamientos forzosos, etc. La cuestión es que detrás de esa movilización masiva lo que hubo fue una persecución, una represión feroz y a continuación un manto de absoluto silencio y secretismo que cubrió la ciudad durante no menos de 40 años. En esos años, en ese manto de silencio al que digo, hubo una represión feroz. Hoy en día los últimos datos vienen a confirmar que en torno a un 8% de la población de Pamplona fue o detenida o en algún momento represaliada durante el periodo de los primeros años de franquismo, y en torno a un 1% de la población, un poco menos del 1% de la población, fue ajusticiada, fue fusilada. En esos años, además, también se produjeron sucesos, hechos de los que poco a poco vamos teniendo conocimiento. Por ejemplo, y podría ser un caso, hay muchos, uno de ellos, por ejemplo, el caso de Eladio Silvetti, desaparecido en su momento, y que, bueno, para haceros una idea, ahora en este momento se le reivindica nada más y nada menos que una cosa tan folclórica como haber sido quien inventó el nombre de Osasuna. Los que sois futboleros, pues me imagino que conoceréis el equipo de mi tierra. Pues bueno, durante años esto ha sido un hecho ocultado, y a día de hoy todavía mucha gente desconoce esto. Hace muy pocos días, paseando por la calle con mi madre, que tiene 90 años, se encontró con una amiga de la infancia, habían cantado juntas en los Pamplones, y empezaron a hablar, y casualmente hablaron de otra de las personas que desapareció, un impresor de Pamplona. Y empezaron a hablar, y la otra mujer le dijo a mi madre, porque lo que pasó con Ramón Bengaray no tiene nombre. Claro, yo al oír aquello pregunté inmediatamente, bueno, ¿y qué es lo que ocurrió? Porque me sonaba el nombre y sabía que era algo que se le había dado por desaparecido. Bueno, pues por lo visto el relato de esta mujer es que llegaron los requetes, lo localizaron en la sede del Orfeo Pamplonés, le dijeron, ahora te vas a poner la boina roja, el otro dijo, no me la pongo, y pues entonces te la comes. Y se la metieron por la boca hasta acá, se quedó en la tráquea y lógicamente murió ahogado, ¿no? Bueno, pues estos son relatos, son situaciones que han permanecido absolutamente ocultas, silenciadas, en una ciudad donde se supone que no había habido una represión, y en la cual estamos descubriendo poco a poco y cada vez más que lo que hubo fue una represión feroz. Pasa, por favor. Después de aquello, poco a poco lo que hemos podido ir consiguiendo ha sido recuperar esa memoria. No ha sido baladí en este sentido la oficina de información que hemos abierto en Pamplona, que ha estado abierta durante unos meses y en la cual todo el mundo ha podido ir a contar sus testimonios. Se recogieron literalmente cientos y cientos de testimonios, y gracias a eso se están haciendo los primeros censos de personas fusiladas, represaliadas, etcétera, durante la guerra y durante los 40 años de dictadura. Pasa, por favor. Tampoco podemos obviar que Pamplona, mi tierra, ha sido una tierra en la cual la violencia ha estado presente hasta muy recientemente. Bueno, sabéis que en Pamplona, en esta ciudad, nada menos que 26 personas murieron a manos de ETA, pero además es una lista que se alarga muchísimo si ponemos a continuación también las víctimas de la represión policial, los crímenes sin aclarar, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, pues está el cadáver de Germán, muerto durante los Sanfermines del 78, uno de tantos crímenes por los cuales no es que nadie haya
sido condenado, sino que es que nadie ha sido acusado y nadie ha sido tampoco procesado. Pasa, por favor. Bien, todo este clima, esta situación cambia bruscamente, además, a partir de ese 13 de junio del año pasado, de 2015, mejor dicho, en el cual, ocurre algo inédito en la ciudad, y es que surge un gobierno de cambio, un gobierno de izquierdas, y además abertzale en Pamplona, algo que era absolutamente inédito, ¿no? Llevábamos 16 años de gobierno continuo de la derecha, de la versión más rancia probablemente de la derecha del Estado español. Y de repente pues se consigue una mayoría, y además una mayoría progresista, que ni siquiera necesitaba del apoyo puntual del Partido Socialista para gobernar, lo cual tengo que decir que nos ha dado muchísima estabilidad también. Esto es un hecho del que he empezado a tomar conciencia cuando me he ido encontrando con otros alcaldes del cambio por Europa, en Bruselas, en Pamplona, en otros lugares, y me cuentan en qué situaciones y qué manera tienen que pelear para sacar sus proyectos adelante. Entonces me doy cuenta de lo afortunados que somos de tener una mayoría que por nosotros mismos, por nosotras mismas, nos permite gobernar. Bien, 4 fueron los retos que nos hemos puesto nosotros como gobierno de cambio en torno a la memoria histórica. El primero y evidente era recuperar o de alguna manera eliminar toda la simbología franquista de Pamplona. Cuando nosotros llegamos al gobierno, y para que os hagáis una idea, nos encontramos todavía con una plaza céntrica de Pamplona dedicada al conde de Rodezno. El conde de Rodezno fue el primer ministro de Justicia de Franco. Y consecuentemente, pues de la época, podéis imaginar, más sanguinaria. Se dice que él, de su mano, o bueno, por orden suya, de alguna manera, se firmaron más de 50.000 sentencias de muerte. Y cuando nosotros llegamos, nos encontramos todavía esa plaza dedicada a él. Eliminar esa simbología franquista del callejero fue, por así decir, el primer trabajo que nos impusimos. Además, nos encontramos que en esa plaza había un mausoleo, el llamado Monumento de Navarra a sus muertos en la cruzada, para que os hagáis una idea, bajo la cual están enterrados pues 2 de los personajes más nefastos de la época fascista, el general Sanjurjo y el general Emilio Mola. Se encontraban enterrados, y además en un lugar público, céntrico, y diría yo, con honores. Y todos los meses, todos los días 18, se celebraban en su nombre, pues no sé si llamarlo misas, o aquelarres, o qué es lo que se hacía exactamente. Pasa, por favor. Bien, esta es la cripta. En primer término está la tumba de Mola, y ahí al fondo la tumba de Sanjurjo, en un ambiente absolutamente, os podéis imaginar, opresivo. Bueno, pues sacar a estas personas de allí fue todo un reto en el que tuvimos que pelear pues, con algunos de los familiares, no todos, pero con algunos sí. Tuvimos que pelear con los juzgados, tuvimos que pelear con los poderes fácticos, con el periódico oficial del régimen, hasta con el arzobispado. Pero yo diría que gracias a una sagaz maniobra diseñada desde la alcaldía, algunas de cuyas personas hoy me acompañan aquí, pues bueno, se pudo conseguir lo que parecía imposible: sacar a estas gentes y entregarlas de manera ordenada y además íntima a sus familias, porque hubiéramos podido aventar las cenizas o haberlos escondido en las cunetas y no hubiéramos hecho más de lo que ellos hicieron. Pero yo creo que ahí también había que marcar una diferencia, y tengo que decir además que en casi todos los casos de los familiares su reacción fue otra. Yo creo que algunos de los familiares hoy en día cargan como una losa el haber tenido un abuelo o un bisabuelo de esta naturaleza. No fue todos los casos. Hubo también quien de alguna manera pensaba que se iba a llenar la plaza del Conde Rodezno, actual Plaza de la Libertad, se iba a llenar de boinas rojas, pero evidentemente Pamplona ya no es aquella Pamplona de 1936. Además, había ahí también una serie de
bueno, de combatientes enterrados, uno por cada comarca de Navarra, el más jovencico, el que murió más mayor, había 2 hermanos, había un capellán, había una serie de gente. Tengo que decir que en la mayoría de los casos, hoy en día, sus descendientes no comulgaban para nada con aquellas ideas, y muchos de ellos incluso nos contaron que sus antepasados, los muertos en la guerra, habían sido reclutados forzosamente. El caso, por ejemplo, del capellán fue cogido preso en el pueblo de Urbiola, en Navarra, porque tenía en casa escondido un nacionalista. Al nacionalista, a las puertas de casa, lo mataron a patadas, y a él lo mataron al frente, lo mandaron al frente, y en el frente, en la primera ocasión, pues le pegaron un tiro por la espalda y lo dejaron morir. Para que os hagáis una idea hasta qué punto la verdad oficial, la verdad contada y la realidad, pues muchas veces difieren. Os he traído alguna foto porque creo que es curioso. Pasa, por favor. Bien, estas son las cajas de reducción de 2 de los requetés. Pasa. Esta es la de Joaquín Sota Garayoa, que corresponde al muerto más joven. En el frente se alistó con 13 años, no debía tener padres ni madres este chaval, y murió 2 años después con 15 años. ¿Pasa? Este es el de Severiano Arregui, el caso contrario, el de más años. En aquellos años, con 64 años, se alistó, y como no le aceptaron en Pamplona por su edad, se fue hasta Sevilla para que le aceptaran. Podéis imaginar, en la primera de cambio, pues cayó. ¿Pasa? No queda mucho de Severiano Arregui, pero bueno, como curiosidad, no había rastro de la cabeza, por lo menos yo no pude verla. Había unos galones de cabo, habían echado allá, y tenía 3 pies. Y esto es literal, tenía 3 pies. No sé en qué circunstancias se habría enterrado. ¿Pasa? Bien, entonces esta es la situación. Ahora estamos en un siguiente punto. He dicho que el primero era la eliminación de los símbolos franquistas. El segundo paso era la exhumación de los fascistas. El tercero es decidir qué vamos a hacer con ese edificio. Estamos ahora mismo en ese debate. Acabamos de realizar unas jornadas en Pamplona sobre el futuro del edificio, y todas las posibilidades están abiertas, desde su derribo, con el cual pues, tiene muchísimos partidarios, podéis imaginar, hasta su resignificación, cambiándole, como se suele decir hoy en día, cambiándole el relato. En cualquier caso, pues es algo que decidirá la ciudadanía, por supuesto que sí. El tercer paso es, bueno, de alguna manera, el tema de la querella argentina. Para nosotros la querella argentina es una ocasión magnífica para avanzar en este tema. Creemos además que esto hay que hacerlo desde los ayuntamientos, desde los municipios. Nos parece que los municipios son, por así decir, la escala más baja de la política, aquella en la cual la política está más cerca de la ciudadanía, y yo creo, y además estoy seguro que lo compartiréis conmigo, que es obligación de los municipios, precisamente como representación de la más directa de la ciudadanía, es nuestra responsabilidad crear un entorno para nuestros ciudadanos y ciudadanas, un entorno que sea justo y que sea digno. Y para eso necesitamos sí o sí que se cumplan esos parámetros de verdad, justicia, reparación y memoria. Y en esas estamos. En ese sentido, hicimos las jornadas municipalistas de Pamplona el 27 de octubre, donde vinieron alcaldes y representantes de otros municipios que están también en la red, y desde luego donde tuvimos oportunidad de conocernos, de hablar y de animarnos mutuamente. Y aquí es donde voy a terminar yo ya, a la vista de esta fotografía sacada en un pueblo de Navarra, en Sartaguda, un pueblo que seguramente por su militancia durante la República, su fuerte carácter obrero y reivindicador, fue duramente castigado, fue tan duramente castigado que todavía hoy en el entorno de aquel pueblo llaman a Sartaguda el pueblo de las viudas. Y a esta imagen, delante de la imagen de este pueblo, lo que quiero deciros es que tiene que ser desde los ayuntamientos, tiene que ser desde los municipios, porque desde los municipios podemos crear redes, y porque además con esas redes podemos quebrar la espalda, podemos romper la espalda a los estados, y podemos también romper la espalda a las instituciones europeas. Por eso, a la vista de esta mujerica,
pues os quiero decir que mucho coraje, mucho valor, que tiráis para adelante, que de verdad merece la pena y que desde luego en Pamplona, en Iruña, en mi casa, en mi tierra, todo lo que se haga desde Madrid contará con nuestro apoyo y con nuestro más ferviente ánimo. Así que mucho coraje, Madrid. El casco, Joseba, la verdad que el actual premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, decía que los tiempos están cambiando. Me ha encantado ver esas diapositivas, porque realmente están cambiando. Y vamos a pasar de Navarra a Mola, a Nafarroa me mola. Muchas gracias. En estos tiempos en los que estamos viendo cómo se construyen cada vez más muros y más altos, poco van a conseguir con ello, porque nosotros haremos escaleras que los puedan saltar. Quiero hablaros ahora de un telón que es capaz de derribar todos los muros. Quienes os dicen que el teatro, ese telón, es solo entretenimiento, os mienten. El teatro es más, es mucho más que eso. Es un arma cargada de presente y sobre todo cargada de futuro. A continuación va a intervenir un grupo de teatro, Las Madalenas. Es un grupo del teatro de las oprimidas, que ha bebido sus fuentes en Augusto Boal, que allá por los lejanos 70 en Brasil creó lo que se llamaba el teatro del oprimido. Tiene muchas modalidades: el teatro foro, el teatro invisible, donde el público jamás llega a saber que ha sido público y que lo que ha visto era teatro. Hay otro teatro, el de la escucha, que, por poneros un ejemplo, incide directamente en la sociedad. Imaginaros que vais paseando por la calle y veis una cagada de perro. Bueno, podéis acordaros del amo de ese perro, pero hay otras formas de reaccionar. Por ejemplo, a través del teatro del oprimido, lo que podríamos hacer es clavar una banderita que pusiera, por ejemplo, régimen del 78. O clavar otras banderitas en cada una de esas cosas que vamos encontrando ahí. Os aseguro que la gente que va por la calle reacciona y se da cuenta de muchas cosas. Por eso os decía que el teatro no es entretenimiento. No van a poder hacer teatro foro, que es su especialidad, pero sí van a hacer otra modalidad del teatro del oprimido, de las oprimidas. Es el teatro que nos ayuda a leer entre líneas las mentiras que nos cuentan a través de los medios de comunicación. Es ese teatro del periodismo. Es un teatro que nos ayuda a cambiar esta sociedad. Con todos vosotros y vosotras, el grupo de teatro Madalenas. A partir de los 60, las mujeres y hombres que no habíamos vivido la guerra civil empezamos a rebelarnos y apareció un importante movimiento de jóvenes, obreras y estudiantes que nos oponíamos a esa dictadura fascista que nos impedía pensar. Nosotros simplemente seguimos lo que dictamina la ley. Estas mujeres están con notorio menosprecio de las normas de convivencia social y buenas costumbres, comportándose de modo insolente, brutal y cínico, con grave perjuicio para la comunidad, motivo suficiente para llevarlas con nosotras a la Dirección General de Seguridad. Me cogieron el 8 de octubre de 1974
Estaba aterrorizada porque, si bien Billy el niño no era un hombre de gran tamaño, imponía y daba miedo. Me llevaron a la Dirección Nacional de Seguridad, donde pasé 3 días horribles. Estaba secuestrada, sin acceso a nada y a expensas de lo que quisieran hacer conmigo. Los interrogatorios eran amenazas continuas, insultos, acusaciones y golpes. En un momento estaba tan angustiada que me quería morir. Yo sabía que no iba a cantar y pensaba que prefería morirme antes de que estos me mataran. Me pregunta si durante los años que estuve en el cuerpo cometí algún delito en el ejercicio de mi profesión. No lo recuerdo con certeza. Quizá algo hace muchos años de malos tratos, pero creo que no fuimos condenados. El hermano de Flor nació el 5 de noviembre de 1967, en la línea de la Concepción, Cádiz. La madre, Adela, fue atendida por el ginecólogo Abelardo García Balaguer. La durmieron y cuando se despertó le dijeron que el bebé había nacido muerto, aunque ella le había oído llorar al nacer. Insistió en ver el cuerpo de su hijo, pero nunca se lo enseñaron y le dijeron que ellos se ocuparían de enterrarlo. Una vez probado que ser marxista es una enfermedad cerebral, sí hace necesario separar el grano de la paja, quitándoles sus hijos a las débiles mentales. Porque si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, la segregación total de esos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible. Pero a pesar de la impunidad, personas y colectivos siguen buscando y luchando. Muchos de los libros de los registros de parto se han quemado. La gente que puede estar implicada es ya mayor y está enferma o muerta. Más allá de las sospechas que pudieran albergar los denunciantes sobre un posible tráfico de recién nacidos, no existe ni una sola prueba que permita llegar a dicha conclusión. Los miembros del gobierno franquista no tienen que comparecer en los tribunales argentinos porque, por un lado, es competencia española. Por otro, estos hechos no eran delito en la legislación de la dictadura y, por último, transcurridos 15 años, habrían prescrito. Dado el evidente sentido de reconciliación de la transición que exigió que todas las fuerzas políticas cedieran algo, la ley de amnistía no fue una normativa aprobada por los vencedores para encubrir sus propios crímenes, sino que fue un pilar esencial para superar el franquismo. enteras que no conocemos nuestra historia. Miles de asesinados y desaparecidos en las cunetas todavía sin investigar. Miles de bebés robados y denuncias que no han prosperado. Ni olvido ni perdón. Juicio a todos los culpables. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Nuestro silencio es su victoria. Pese a que parece que la justicia y algunos poderes no quieren sacar la verdad, gracias a actos como este, esta verdad se conoce y se denuncia. Por eso nosotras queremos verdad, justicia y reparación.
Muchísimas gracias, Madalenas, por enseñarnos otra vez que el teatro puede y debe incidir en la conciencia ciudadana. La justicia, la verdadera justicia, no es esa que manda a la cárcel a titiriteros y activistas en espera de juicio, mientras absuelve a infantas o deja en libertad provisional a puñados de reyes condenados por prevaricación. La justicia, la verdadera justicia, tampoco sabe nada de fronteras. Eso es algo que al franquismo y a sus herederos les está costando entender. Pero por encima de sus ingenierías jurídicas, de la politización que hacen de la justicia, de la promulgación de leyes injustas y de los cambios de jueces o fiscales a su antojo y conveniencia, la justicia, la verdadera justicia, se abre paso por una fuerza imparable, la de los ciudadanos y las ciudadanas. Y lo hace desde Argentina, cuando aquí intentan cerrarle todas las puertas, o desde los ayuntamientos de las ciudades que anteponen la justicia y los derechos humanos a todo lo demás. Para hablarnos ahora de la querella argentina, está aquí Jacinto Lara, uno de los abogados del equipo que la está llevando. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un foco aquí no veo absolutamente nada, pero bueno, en fin. Bueno, voy a hablar no solo de la querella argentina, ¿no? Lo primero que voy a hacer es excusar, por supuesto, la presencia de nuestro amigo y compañero Carlos Eslepoi. Él hoy no puede acompañarnos, pero os puedo asegurar que, vamos, muy probablemente no hubiese deseado otra cosa que estar aquí hoy con nosotros. Yo creo que nada de esto se entiende, ni siquiera la querella argentina, ni por supuesto la iniciativa que se ha planteado ahora aquí en el ámbito del Estado español, en colaboración, en coordinación con diferentes instituciones municipales, con diferentes ayuntamientos, sin el trabajo desarrollado por Carlos Eslepoi, por su dedicación, por su esfuerzo y por su generosidad, lo que se trata, por supuesto, de mucho rigor profesional. Como yo creo que tampoco se entiende este contexto, lo que hoy estamos presentando y lo que hoy estamos planteando, sin el trabajo que se inició en el año 2010 en Buenos Aires, en Argentina, con la presentación efectivamente de la denominada querella argentina. La querella argentina representa y representará una denuncia constante en relación con un sistema de impunidad mantenido por el Estado español durante más de 40 años. Un sistema que consideramos que es absolutamente incompatible con lo que es un Estado democrático y de derecho, y que realmente lo único que viene a evidenciar es un déficit muy grande en todas y cada una de nuestras instituciones que conforman ese Estado español. La querella argentina ha tenido un recorrido muy importante y la querella argentina va a seguir teniendo ese recorrido importante, no exento de dificultades. Todos sabemos los obstáculos que se han puesto en relación con la tramitación de dicho procedimiento judicial y la negativa sistemática por parte de determinados elementos del Estado de que efectivamente esa tramitación se pudiera hacer con normalidad. Pero también ha constituido, insisto, un elemento fundamental de denuncia y además ha constituido un elemento fundamental en cuanto a lo que es el reconocimiento de las víctimas y de sus familiares en relación con la grave violación de derechos humanos que sufrieron durante el periodo de la dictadura franquista. Pero eso sí, a pesar de las dificultades y a pesar del recorrido que ha tenido la propia querella, desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina entendimos aproximadamente en el año 2014 que no solamente debíamos de estar golpeando a 10.000 kilómetros del Estado español, sino que realmente debíamos de exigir
en concreto a la Administración de Justicia española, que efectivamente se pronunciara de una forma clara y taxativa en cuanto a lo que debía de ser el reconocimiento de esos derechos que se estaban negando sistemáticamente. Para ello yo creo que hay un punto de inflexión que además se produce en ese año 2014 y al que yo le otorgo mucha importancia y que desde la coordinadora también le otorgamos mucha importancia, y que es el informe que emite en julio de 2014 el redactor especial para la promoción del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ese informe, a diferencia de los que se habían emitido anteriormente, focaliza y centra la censura al Estado español en la Administración de Justicia, porque está utilizando unos argumentos y unos parámetros jurídicos que contravienen frontalmente lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, lo que es el derecho, los principios básicos del derecho penal internacional. Además, contraviene frontalmente una doctrina que, por otro lado, se había mantenido incluso por el propio Tribunal Supremo en situaciones anteriores, cuando, en virtud del principio de justicia universal, se estaban investigando y enjuiciando dictaduras de extranjero como podían ser la argentina o la chilena. Y ese informe del relator lo que nos viene a decir, muy brevemente, es que, sobre todo, los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo en su sentencia de febrero de 2012 son absolutamente incompatibles con los elementos básicos y con la normativa básica que es aplicable a estos casos en los que se ha producido una violación gravísima del núcleo duro de los derechos humanos. Estamos ante la negación de un derecho básico, el derecho básico de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones punibles de derechos humanos. Bien, ese cambio de orientación lo que supuso es que, y lo que se pensó desde la coordinadora, es que el planteamiento debía de ser conjugar, en todo caso, las acciones individuales de las víctimas y de las organizaciones que se pudiesen iniciar dentro del Estado español, y los tribunales de aquí, con las acciones que a su vez pudiesen emprender determinados municipios y determinados ayuntamientos. Yo creo que el conjugar ambas acciones debidamente coordinadas es absolutamente esencial para acabar con esa política de impunidad largamente mantenida. No va a estar exento de dificultades y seguro que nos vamos a encontrar con no por parte de la Administración de Justicia, pero evidentemente eso en ningún caso puede hacer que nos resignemos. Yo creo que aquí no se están levantando ninguna falsa expectativa ni además se quiere generar ningún tipo de frustración. La frustración es permanente cuando se están negando los derechos básicos de las víctimas. Y lo que se requiere es una acción conjunta y coordinada por parte de la ciudadanía, por parte de las organizaciones de la sociedad civil y por parte de las corporaciones municipales en este caso. Para ello, y como ya ha dicho el alcalde de Pamplona, pues fue muy importante que a partir del mes de julio de 2015 se produjeran determinados cambios de configuración política en determinados ayuntamientos. Y desde la coordinadora hemos querido impulsar que por parte de los ayuntamientos, efectivamente en sus correspondientes plenos, se aprobaran mociones para que el ayuntamiento pudiera interponer querella criminal para que se investigaran y enjuiciaran los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista y durante la dictadura franquista. Y eso lo ha hecho, y el primero que lo hizo fue el Ayuntamiento de Pamplona. Después le han seguido muchos más ayuntamientos, ahora mismo son más de 25 en todo el Estado español los que ya han ido aprobando esas mociones. Y después llegará el trabajo jurídico, la elaboración de las querellas y la presentación de las querellas aquí, con todo el apoyo por parte de la sociedad civil y lógicamente complementadas con todas las acciones individuales que puedan realizar las propias víctimas y sus familiares. En todo este marco, además,
pues es muy importante la creación de la red de municipios por la justicia y la memoria. Eso va a generar una sinergia no solamente entre las propias corporaciones locales, sino también a través de las organizaciones de sociedad civil de cada uno de los territorios. Es una forma de organizarse, porque ante un muro de impunidad como el que se ha ido levantando durante 40 años de democracia muy deficitaria, pero de democracia, pues evidentemente toca organizarse. Y a partir de ahí lo que necesitamos es una mayor implicación por parte de las instituciones públicas que todavía están ciertamente remisas a la hora de emprender este tipo de acciones. Porque en realidad, y siempre lo decimos y siempre lo tenemos que recordar, los derechos humanos no pueden ser objeto de negociación política alguna. Los derechos humanos se cumplen o se incumplen. Y tampoco, en ningún caso, cabe ponerse de perfil ante los mismos. Y tampoco cabe el introducir determinados o declaraciones de principios que realmente lo que están es tratando de justificar la inaplicación efectiva de esos derechos que asisten en este caso a las víctimas de la dictadura, a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Así que celebramos enormemente el que efectivamente el Ayuntamiento de Pamplona haya realizado todo el trabajo que ahora José, el teniente de alcalde, nos va a explicar, y que además se hayan podido sumar otros municipios a esta iniciativa. Y además esperamos que otros muchos lo hagan, entre ellos, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacinto. A continuación va a tomar la palabra José Abaurrea. Él es concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Iruña. Os pido por favor que le recibamos no solo con vuestro aplauso más fuerte, sino también con el de todas las víctimas de la injusticia que no han podido estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo primero también agradecer la invitación que nos habéis girado para que podamos estar aquí compartiendo este rato tan emotivo, y también deciros, ya aprovechando que ha estado Jacinto precediéndome en la palabra, que en todo caso venimos a devolver parte de lo que también nos ofrecisteis en su momento. Decía antes Jacinto que lo que estamos haciendo no es un trabajo estrictamente institucional. Lo que hemos hecho es un trabajo de colaboración, de alianza entre la sociedad civil y la institución, donde cada uno estamos haciendo un trabajo y entre todas las partes consiguiendo, creo que, un reto importantísimo. Porque todo esto nace precisamente de una propuesta que se nos hace desde la plataforma, de Carlos, de Jacinto, de todos los compañeros que ahí estáis trabajando, y se nos plantea y se nos propone: ¿habrá que hacer algo con esto? ¿Os vais a animar? Y yo creo que esa es la primera parte importante. Desde entonces no ha trabajado solo el Ayuntamiento de Pamplona, de Iruña. Hemos trabajado a la vez, al unísono, compartiendo todos y cada uno de los momentos que hemos ido viviendo, cada uno de los pasos, analizándolos, valorándolos, siempre pensando que cada cosa que íbamos haciendo nos iba acercando al momento cumbre de poder llevar ante los tribunales una querella contra los crímenes acontecidos durante la etapa franquista. Por lo tanto, yo lo primero que tendría que destacar es eso. Es decir, no estaríamos aquí solamente probablemente como ayuntamientos, sino es porque lo hemos venido trabajando a través de ellos y a través de la plataforma que también se constituye ahí en Pamplona, en Iruña, a esos efectos, y con la que seguimos trabajando. Por cierto, alguno de esas personas está por aquí con nosotros. Algunos de los aspectos, voy a trazar ahí un relato rápido de lo que hemos ido haciendo desde entonces. Cuando se nos propuso, desde luego una cosa que hicimos fue pensar que lo que se nos planteaba era un reto, que era un reto difícil, pero que lo íbamos a hacer de manera absolutamente comprometida y pensando que lo íbamos a hacer de manera seria y para llevarlo hasta el final. Y eso incluso nos llevó a que, a pesar de que el planteamiento inicial era
presentar una propuesta en el pleno del ayuntamiento para llevar adelante una querella, después de trabajar con los grupos, de valorar las cosas, de observar que había algunas reticencias, algunas dudas sobre y la viabilidad jurídica, y esto ya es serio, y esto donde nos lleva. Bueno, nos dimos cuenta que la cosa no era tan sencilla, que no todo el mundo estaba en el mismo punto de ánimo y de ilusión por avanzar en una situación de estas, y por lo tanto lo que hicimos fue tratar de adaptarnos a la situación, y en vez de presentar una moción con ese contenido, lo que hicimos fue presentar, que después, por cierto, nos ha dado muchísimo juego y nos ha servido además para aprender mucho en el recorrido, es presentar una moción donde lo que decíamos era que se comprometía el Pleno a realizar todos los trabajos preparatorios tendentes a la posibilidad de presentar una querella. Y aunque parecía que en ese momento nos dábamos un paso atrás, lo que estaba abriendo es precisamente todo un abanico de trabajos que se nos fueron ofreciendo a partir de entonces. También otra cosa que pensamos que nos parecía importante, vistas además eso, a partir de percibir esa dificultad, dijimos, necesitamos que el trabajo que vayamos a realizar sea un trabajo de mucha calidad. No sirve hacerlo de cualquier manera, no sirve coger rápidamente, coger unos textos, por cierto, un trabajo previo impresionantemente bueno, pero nosotros teníamos que adaptarlo y dijimos, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Que la calidad del trabajo sea además también una marca de la propia querella. Y a partir de ahí, pues nos planteamos el primer gran trabajo, tal y como nos iban indicando, que era el de configurar una pericial que es un documento donde se incluyen todos los hechos que avalan que en nuestra ciudad, que en Pamplona, que en Iruña, durante esa etapa se habían cometido infinidad de vulneraciones gravísimas, de crímenes que tenían que denunciarse y que tenían que poderse llevar ante los tribunales. Y lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con un departamento de la Universidad Pública de Navarra, que ya venía ocupándose de hacer, a través de un mandato del Parlamento, de un fondo de trabajo en esta materia, y llegamos al acuerdo de trabajar conjuntamente y de que ellos nos elaborasen de manera independiente ese documento, esa pericial, que será una de las bases fundamentales de la querella. Así llegamos a un acuerdo, establecimos un convenio con la propia universidad, y en ese trabajo avanzamos un poco más y llegamos a la posibilidad de que teníamos que acercar a la ciudadanía lo más posible el punto donde pudiésemos recoger la información, y a través de un local municipal y en colaboración con la UNA se creó lo que antes ha enseñado el alcalde, esa oficina de memoria, que además, por las cosas que tienen este tipo de trabajos, no solamente ha sido un espacio fundamental para poder recabar todos esos datos y confeccionar la pericial, sino que para el propio equipo de la UNA ha sido un hallazgo terrible. Nos lo decían, no habíamos conocido un momento tan dulce, tan importante, tan cercano a la gente de recabar datos, de tal manera que es probable además que se quede ya como una oficina permanente de la UNA en esta materia, de lo exitoso que ha podido llegar a ser. Ya después también nos planteamos otra cuestión. Como había tantas dudas y se nos planteaba, y lo jurídico ya tiene viabilidad, y con esto ya vamos a poder, no nos van a tumbar enseguida los tribunales. Bueno, se planteó, vamos a hacer también una reflexión importante, vamos a hacer una reflexión potente en materia jurídica, y aparece la idea de hacer unas jornadas municipalistas, llamando a otros ayuntamientos interesados, y pues como digo, a Tinto, a Carlos y a toda la gente que están trabajando en el mundo de lo jurídico, los que habían elaborado la querella argentina en su momento. Dijimos, vamos a hacer este trabajo, además de invitar a otros ayuntamientos, a técnicos de esos ayuntamientos, a técnicos nuestros que también tenían que darnos, digamos, un visto bueno, y con eso se generaron esas jornadas que fueron el 27 de octubre, como se ha comentado, que les llamamos de verdad, justicia y reparación, y a la que acudieron, en su caso, Madrid, representantes de Madrid, de Barcelona, de Vitoria-Gasteiz, de Zaragoza, de Coruña, de Cádiz y de Rivas. Pero es que allí, además de hacer esa profundización en todo lo que era la reflexión jurídica, de estrategias procesales, de los contenidos, de la necesidad de hacer unos buenos documentos periciales, también aparecieron otras, la idea de la red de municipios. Se crea una nube, que es un elemento compartido entre todas las ciudades, donde vamos colocando la información y los nuevos retos que nos vamos planteando. Apareció también un manifiesto conjunto, es decir, en todo este recorrido lo interesante, lo importantísimo es que se van generando cada vez nuevos elementos que van dando fuerza y contenido a esta dinámica.
Y luego otro elemento que nos planteamos también era buscar el mayor respaldo social y político a la iniciativa. Ya hemos comentado, antes ha comentado Joseba, que afortunadamente para el cambio en Iruña ahora no es preciso contar con la colaboración del Partido Socialista, y eso es lo que ha permitido que por primera vez haya cambio real en la ciudad. Pero curiosamente, y probablemente porque no le quedaba otra alternativa en ese escenario, el PSN también se ha sumado y es parte del acuerdo para los trabajos de la querella, y luego será también parte de los acuerdos siguientes. Solamente se ha quedado una fuerza política al margen de todo esto, que es Unión del Pueblo Navarro, que es una especie de marca blanca del PP en Navarra, y que probablemente es un problema de conciencia grave lo que tiene, pero ellos decidieron quedarse al margen. Pero sin embargo el respaldo que entendemos que es social y político es amplísimo desde la perspectiva política, pero también otro que nos parecía muy importante, que además de las plataformas con las que veníamos trabajando, la que hicimos, la de la querella argentina y la que se crea allí, con todos los grupos memorialistas, para que todos se sienten parte y vayan también acompañándonos y apoyándonos en toda esa dinámica. Terminaría ya haciendo un breve repaso al momento en el que estamos. ¿Dónde nos encontramos ahora? Hemos dicho que arrancamos en noviembre de 2015 y estamos ya en 2017, por lo tanto también yo creo que una de las cuestiones que hemos aprendido es que es paciencia, no correr, pero estamos viendo que el recorrido está siendo enormemente fructífero. Una vez que hemos hecho todo ese recorrido, el 1 de diciembre de 2016 es cuando sí que vamos con una moción al Pleno, con todo el bagaje realizado, con todo ese arrope, con todo el respaldo social y político, y entonces decidimos, el Pleno decide que efectivamente da orden a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona para que se inicien todos los trabajos tendentes a la presentación de la querella en los juzgados territoriales de Pamplona. Y a partir de ahí incorporamos documentación, una documentación que es fantástica, que es un trabajo inmenso que han hecho, pues yo siempre me refiero a ellos dos, pero sí que hay mucha más gente trabajando, pero la colaboración más estrecha sobre todo es con Jacinto, un trabajo que es lo que se llama la pericial de contexto, un poco de nivel general, que es ya digo, un trabajo buenísimo, la pericial de contexto propio de la local, que yo creo que también es un trabajo interesante, que se elabora a partir de esa oficina de memoria, y que se hace, yo doy unos datos breves para que veáis lo que se ha recogido. Aparecen ahí 309 casos de personas asesinadas, la mayoría de ellas además sin juicio previo. Se tiene constancia de 1.310 personas que han sido víctimas de vulneraciones de derechos humanos de carácter certificado y testimoniado. Se estima, hay también 451 sobre las que se tiene noticia, pero que deben todavía ratificarse. Pero además nos dicen de la oficina que esta iniciativa que se ha seguido y toda esta dinámica ha generado muchísima expectativa y esperan que haya cientos, se habla de cientos de nuevos testimonios que vayamos encontrándonos. Otro elemento importante que, voy terminando, ¿verdad? Otro elemento importante que nos ha parecido en la presentación de la querella es que la presentación de la querella no sea solamente de carácter institucional, de tal manera que no es solo el ayuntamiento que se va a personar, sino que lo vamos a hacer con familiares de víctimas, de manera conjunta, y que nos van a hacer además, bueno, reforzar el propio peso de la querella e incluso la propia legitimación activa del ayuntamiento. Estamos en fase de contratación ya de los servicios jurídicos que van a desarrollar la defensa. El ayuntamiento no tiene medios propios para ello, necesitamos penalistas digamos, con cierto conocimiento de la materia y que puedan dedicar una parte importante del esfuerzo a eso. Estamos en la tarea de coger los documentos, las dos, la pericial de contexto general, la local y el propio material jurídico. Se está preparando ya y ultimando para poder hacer la presentación, y nosotros podemos decir que esa presentación se va a producir ya en breve, que es una presentación para que en su caso se produzca una imputación, un procesamiento, un juicio y una condena de todas aquellas personas que fueron o que resulten culpables de aquellos crímenes contra el franquismo. Además, es una decisión que es, porque nos lo han preguntado, digo esto, nos lo han preguntado una vez, es para llevar la querella hasta sus últimas consecuencias y hasta la última de las instancias judiciales que sea necesario. Y la presentaremos, digo, en breve, lo haremos además de manera amplia, donde estará toda la representación institucional, estarán representadas todas las familias que lo deseen de víctimas de esos crímenes del franquismo y de otras fuerzas sociales que nos vayan a acompañar. Yo creo que es un día importante. Y esa será la culminación de una parte importante del trabajo. Luego tendrá el devenir de la querella. Para nosotros ha sido una experiencia importantísima, se han visto muchas cosas
Yo creo que hoy venimos a contaros eso, pero estaros completamente seguros de que ese día, el día que presentemos, que digo que será en breve, nos acordaremos de otros muchos ayuntamientos. Esperaremos que todos se animen, que estemos ahí en la brecha, que podamos ir trabajando además de forma solidaria en red, y seguramente que estaremos pensando que el siguiente o uno de los siguientes casi con seguridad podrá ser Madrid, así que ánimo y aurrera. José, llegamos ya casi a la recta final de este acto. Un acto que ha sido posible gracias a la colaboración de muchas entidades, como CEACUA, Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina, APDHE, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Fundación Andreu Nin, Fundación Salvador Seguí, la Comuna de Presos y Presas del Franquismo, Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, Todos los niños robados son también mis niños, Salvemos Carabanchel, Asamblea Feminista de Madrid, Women's Link, Ecologistas en Acción, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Asociación de Vecinos de Aluche, Asociación de Vecinos de Carabanchel, Comisiones Obreras, CGT, Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad, Sindicato de Estudiantes, Solidaridad Obrera y Madres contra la Represión. Antes hemos visto cómo el teatro y la poesía eran armas cargadas de presente y de futuro. Y si el teatro y la poesía lo son, ¿qué no decir de la canción? Esa que nos ha acompañado en todas nuestras luchas y que está en todas las calles. Con todos vosotros y vosotras, Alicia Ramos. Ya puedo enchufar, ¿no? Buenas noches. Muchas gracias a los ayuntamientos involucrados en este proceso, en esta querella. Yo no soy la alcaldesa de nada, ni concejala de nada, ni no me he elegido de nadie. Bueno, me trajo Nati, pero un poco más. Y solo me represento a mí, pero yo nací en el 69. Y aunque en Canarias el franquismo era un franquismo subtropical, no dejaba de ser franquismo. Y sí le pillas el rollito y es muy chulo. Gracias también por confiar en mí para cantar aquí hoy. He elegido dos canciones porque no se me ocurría otra. Y he elegido dos canciones porque, vale, porque son las que siempre funcionan bien y porque tienen en común ese tufillo de la oligarquía, de las autoridades, de pensar que, bueno, la gente no se va a quejar y si se quejan, no importa, mañana sacamos otra noticia de otra cosa. Y que la gente no se va a organizar para de forma sistemática luchar contra injusticias que son flagrantes, evidentes e incuestionables, y creen que va a ser así siempre. Yo espero que no. Esta en concreto. Esta en concreto está dedicada a una señora que hay que estar un poco con ella en este momento porque ha pasado por algo muy doloroso. Se llama Christine Lagarde y es directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Yo ya con el tiempo le he cogido hasta cariño. Cuando la renovaron 4 años más al frente del Fondo Monetario Internacional por hacer muy bien lo que hace el Fondo Monetario Internacional, la nombraron otra vez. Me alegré, digo, mira, 4 años más para usar esta canción, sin problema. Y entonces acaba de pasar un momento bastante difícil porque la justicia francesa la ha condenado por negligencia en la adjudicación de 400.000 pavos
a un nota que ya era rico, que se llamaba Bernard Tapie, durante su etapa de ministra de Finanzas con Sarkozy, otro que tal baila. Y entonces la han condenado a que a una multa de la cárcel va a figurar en sus antecedentes penales, tampoco. Pero el tribunal la miró muy serio, y le dijo: ay, Cristina, que no hacemos carrera de ti, negligencia, 400.000 pavos, muy mal, Cristina, anda, tira, que no te vea, que todavía te hago pagar las costas. Ese plan. Entonces, yo soy muy fan de Cristina Lagarde. Esto se baja solo, algo mal. Esto se baja solo, mi vida. Y no sé por qué. Bueno, me voy agachando, sí, pues se baja un poquito. Esta canción está basada en unas declaraciones suyas de hace 3 años, que él tiene muchas, pero esta me pareció muy divertida, en la que decía: hay que retrasar la edad de jubilación y abaratar las pensiones porque la gente está viviendo más de lo esperado. La canción, con todo el cariño, se titula Muérete tú. Sí, eso. Rebuscando los contenedores, las pensiones no contributivas de repente son un riesgo para la estabilidad presupuestaria. Pero nadie dice nada, ni una sola palabra sobre tus jubilaciones millonarias. Si es por dinero, cataratas, si es por dinero, sin actitud. ¿No has pensado seriamente en morirte tú? Si es por dinero, por riesgo financiero, predica con el ejemplo, muérete tú primero. Para despedirme, me voy a poner así alto para cuando se vaya bajando. Quiero dedicar esta canción, normalmente hago una introducción diferente, pero mucha gente me dijo que como pitonisa no me iba a ganar la vida, que el don de la profecía no estaba entre los múltiples dones que me adornan. Y yo incluso llegué a dudar de mis capacidades cuando condenaron a Iñaki Urdangarín a 6 años y 3 meses de cárcel, porque yo había apostado muy fuerte
en esta canción porque nunca iba a pisar un centro penitenciario ni para inaugurarlo. La semana pasada toqué en mi isla, en Tenerife, en Canarias, en un auditorio, en una ciudad que se llama Arona, que creo que no está en la querella. El auditorio era relativamente nuevo y se llamaba Infanta Leonor. Pero yo, ¿qué habrá hecho esta tía por la música en Arona? Con tan corta edad ya tienes un auditorio. Ah, ¿qué te parece? Ponerse un poquito las pilas, ¿eh? ¿Tenéis auditorio? Pues ya os está exponiendo. Y entonces quise dedicarle esta canción a la titular del centro porque era la sobrina del protagonista de esta canción. Esta canción la hice cuando empezó la instrucción, cuando saltó el tema a los medios. Y en aquella época le pedían 2 millones de euros, después le pedían 8, creo que se no puesto en duda. Y ya no la cambié nunca más y todavía me sirve. Y creo que desgraciadamente no la voy a tener que cambiar. Está como la otra. Se titula Urdangarín. En todos estos años. Esta semana mi canción no está avanzando nada. Ya es viernes por la mañana, me estoy dejando ir. Yo comer con mi aquí, montada en su Kawasaki. Yo quería ir a casa para que pero me llevo al pago él. Pagué con la tarjeta de un banco andorrano de un grupo de empresas localizado en Panamá. Me pareció exótico, ¿no? Panamá, qué bonito. ¿Quién pudiera ir? De un grupo de empresas localizado en... No, cuyos asesores estaban en Jersey. No, cariño. En Guernsey. ¿Jersey? ¿De toda la vida, no? No. Guernsey. Guernsey. Ay, qué listo eres. Pues me llegó el cargo a mi tarjeta. Duplicado, o sea, la misma factura con 2 fechas diferentes. Como si yo fuera mucho al Ritz y no me fuera a dar cuenta. Pues no. Le pregunté si a Cristina no le importa que nos dejáramos ver por ahí de forma tan descarada. Y él me contó que parece ser que esta chica nunca se entera de nada. Me bajo de tu coche el sábado por la noche. No me gustan tus reproches ni que me mires así. Ya sé que es tarde, pero la cosa está que arde. Acabo esta canción, voy a fallarme a mí. Me estoy enamorando de Urdangarín. Sé que no me conviene, que me va a hacer daño, pero nadie ha hecho tanto por la República. Siempre quien dice, no, el suegro con el elefante. Muy bien elegida la fecha. No volveré a hacer. Pero ya es como un poco a remolque, ¿no? No es una iniciativa que diga, oh, mira.
o la hermana del rey, como aquel rey que había. Porque ahora han sacado los reyes nuevos, no sé si los han visto, son un poco igual, pero más jóvenes. Salen mucho por la tele. Estos son los del Compillogi, que también están muy bien. Los Borbones son muy buenos para acabar con la monarquía. Hay países que los contratan. Mira, Alfonso XIII, por ejemplo, sin más lejos, en 1923 apoyo la dictadura de Primo de Rivera. En 1931 estoy libre. Claro, porque hay un rollo sistemático. Tú ves que hay un trabajo. Pero esta gente así, cada uno por su cuenta, no sé yo si vamos a hacer carrera de ellos. Hola. Primo de Rivera, para la gente de maestro de historia, no es Primo de Rivera. O sea, el Nora es Primo de Rivera. ¿Usted quién es? Primo de Rivera. El que es Primo de Rivera es el sobrino. Nadie ha hecho tanto por la República en todos estos años. Gracias, suerte y justicia. Con 16, 17 años empiezan a interesarme las cosas que suceden en el mundo y claro, es que la sociedad aquella era una sociedad cochambrosa. Yo creo que empiezo a tener preocupaciones políticas por eso. Terminé lo del 70, que es la más dura de mis detenciones. Estuve 14 días en condiciones de aislamiento sin derecho a defensa. Pensé que habían sido un par de meses, una cosa así. La barra, que fue lo que a mí me destrozó, era un mecanismo por el que te colgaban con la articulación de las rodillas en una barra y entonces te quedabas con los genitales, las plantas de los pies y el glúteo al aire y empezaban a golpearte ahí. La acumulación de esos golpes, mientras se preguntaban, terminan produciendo que pierdes el control de los esfínteres. Es algo que todavía me produce escalofríos y empiezas a perder conciencia. Al final, lo que te aguanta eres tú mismo. El único ser humano que hay aquí eres tú. Llego entonces a Carabanchel, había una comuna que te acogía y peleabas por tu condición como preso político. Y finalmente se produce la ley de amnistía, que es de octubre del 77. Nuestra libertad no la consiguió esa ley, nuestra libertad la consiguió la gente que palmó en la calle por sacarla. Yo sigo siendo un delincuente por haber luchado por la libertad frente a la dictadura, mientras que muchos de los delincuentes que me torturaron están absolutamente libres porque aquella ley de amnistía les amnistió a ellos. ¿No está que la justicia argentina ha pedido su extradición? ¿Qué pasa con eso? ¿Usted se ve más cerca ahora del banquillo, señor Pacheco? Déjeme estar. En enero del 2011 decidimos montar una asociación de expresos políticos. Entonces ahí constituimos la comuna, el centro de la actividad pasaba a ser la querella en Argentina, que nos reunimos con todo tipo de organizaciones sociales. Al final de eso montamos la coordinadora de apoyo a la querella argentina. El salto más importante es el momento en que la jueza empieza a dictar órdenes de detención para, a partir de ahí, solicitar la extradición. Entre los imputados hay ministros responsables de auténticas masacres, como Martín Villa o Osorio, gente que firmó penas de muerte, como Antonio Carro o Fernando Suárez o Licinio de la Fuente. Hay un porrón de torturadores, ¿no? Está Ricardo Ralvarrón, Antonio González Pacheco, que con toda probabilidad era un torturado compulsivo por excelencia. No hablamos de memoria histórica. Las fosas siguen estando hoy. Yo sigo estando condenado. La gente que perdió su personalidad cuando lo robaron de niño siguen estando ahí. Ese es nuestro objetivo, que la gente
que cometió crímenes de lesa humanidad sea juzgada hoy, y que esa es la única posibilidad de establecer una reconciliación en este país. Dos cosas. Primero, que yo en esta ocasión, además de a mí mismo, pues representaba a mi asociación, y no solamente eso, sino que creía y trataba de hablar en nombre de todas las muchas personas que sufrieron persecución policial y torturas en la época del franquismo, y que no han podido hablar y que no podrán hacerlo, ni seguramente lo harán en ninguna ocasión, y que mi voz era un poco la voz de todos ellos. Al final se ha concretado en varios casos específicos. Uno de ellos es la muerte de 144 presos en un campo de concentración de Sevilla, que ha sido específicamente un detalle de la juez al pedirnos que presentemos la relación de esos presos, porque estaríamos hablando de que más del 50% de la población reclusa había sido asesinados de hambre, ¿no? Espero que el tema vaya adelante y que yo me haya equivocado en valoraciones personales anteriores en todo lo relacionado con la justicia, sea española o argentina o de donde sea. Estoy feliz porque hemos conseguido entrar a la Embajada Argentina y se ha conseguido realizar las videoconferencias, que para nosotros es un paso de gigante, porque nos han permitido ante la magistrada juez María Serviño de Cubia, nos han permitido decir y denunciar lo que llevamos ya años, por lo que llevamos años peleando, ¿vale? Es por encontrar a nuestros hijos y a nuestros hermanos. El 8 de octubre de 1974, a las 11 de la mañana, vi a varios agentes de la Brigada Político-Social en la plaza de Lavapiés, y temiendo que pudieran estar vigilando en mi casa, situada en la calle del Olivar 42, giré la cabeza de forma que no viera en mi cara. Sobre las 18 horas y a punto de salir de casa, alguien llamó a la puerta. Sigilosamente miré por la mirilla y descubrí con espanto que era la policía política. Después todo ocurrió muy rápido. Empezaron a gritar: policía, policía, abre la puerta. Apenas tuve tiempo de retroceder hacia la cocina, que estaba detrás de mí, y me escondí detrás de la nevera. Me encontraron nada más tumbar la puerta. Pistola en mano, me sacaron de los pelos a patadas, golpes contundentes, puñetazos. Me llevaron hacia la ventana abierta de la sala, y yo, creyendo que me iban a tirar por ella, empecé a gritar pidiendo auxilio. González Pacheco me metió un pañuelo en la boca, hablando muy grito, quitándome la respiración. Me detuvieron en el barrio de Vallecas, a punta de la pistola, débil y el niño. Me metieron en un coche y desde nada más entrar en el coche empezaron los golpes, los puñetazos, en todo lo que podéis imaginar, en las amenazas, en el trayecto hasta la siniestra Dirección General de Seguridad. Nada más subirme al despacho, dile al niño, dijo: quitar el crucifijo, que este se va a enterar. Y que delante del crucifijo no podemos trabajar bien. Y dirigiéndose a una perchera, dijo: aquella es la gabardina del policía que murió el 1 de mayo, así que te vas a enterar. Yo estuve en la Dirección General de Seguridad 7 días. Los interrogatorios duraron en torno, yo creo que unas 60 a 70 horas. Me llevaron a mi mujer, la llevaron allí. Mi mujer está embarazada de 3 meses. Y para obligarla a que ponernos allí delante y tirarlo por mí y por el niño, pues le dio puñetazos en la barriga. Gonzalo Pacheco estuvo las 70 horas conmigo, las 70 enteras, no hubo 10 minutos que no estuviera. Básicamente, ¿qué consiste la tortura? La tortura, eso lo aprendí entonces ahí,
puede ser la cosa más pequeña y más nimia del mundo, pero repetida continuamente, con una cadencia continuada y sin fin. Sin fin, es decir, que no tiene fin. Y encima, si es con intención de sacar información, que tú la puedes parar cuando tú quieras. Levantar la mano y se para. Yo levanté la mano, poco después de nosotros hubo 5 fusilamientos. O sea que tampoco, que aunque había pasado lo peor, pero no del todo, no del todo. Bueno, yo de lo que voy a hablar es de que fui torturada por Villa y Niño en el año 74 y como en este país no teníamos acceso a la justicia, tuvimos que ir a presentar nuestra querella a Argentina, más de 10.000 kilómetros. En estos momentos, en que nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de Madrid, no colabora sobre el tema de presentar querellas también en nombre de sus ciudadanos aquí en nuestro país. Lo que sí que vamos a hacer, yo por lo menos, y muchos de mis compañeros, es que las vamos a presentar individualmente aquí en Madrid para que obligar Habéis escuchado el testimonio de Felisa Etxegoyen, una víctima, una más del franquismo. En este caso de un franquismo personalizado en una cara que no olvidamos, la de Billy el Niño. Gracias, Cuchi, por favor, ven. Gracias, Cuchi, por tu valentía, por haber estado siempre en primera línea y, sobre todo, por no haber cambiado nunca. Has dado un paso importante, un paso más en este camino que puede llevar a que este país, por fin, tenga verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Esa verdad, justicia y reparación que merecéis. Pero para recorrer ese camino no estás sola. Somos muchos y muchas quienes estamos contigo. No podríamos dejar la palabra a todos y a todas, pero por eso 3 representantes del pueblo van a intervenir ahora. Lo van a hacer desde diferentes instancias. Son Joan Tardá, de Esquerra Republicana, miembro del Parlamento Español, es también Elena Sevillano, parlamentaria en la Asamblea de Madrid, y es también Miguel Urbano, de Podemos, ante la fiscalisa de los diputados. Bona tarda, salut. Estem molt contents i us agraïm que hàgiu convidat al republicanismo de Cataluña. Estamos muy agradecidos porque una vez más habéis contado con nosotros. Es cierto, lo decía Carlos, que los tiempos están cambiando. Tan cierto como que son tiempos de gran incertidumbre. Quizás de forma ingenua nuestros padres, nuestros abuelos habían creído que enterraban 7 metros bajo el suelo la bestia en Nuremberg. Y ahora descubrimos con terror, con pavor, que la bestia no estaba muerta. Es más,
en sociedades democráticas más avanzadas que no la nuestra, ya están conformando mayorías parlamentarias e incluso en estados de vieja tradición democrática quizás pueden asaltar el poder ejecutivo. De manera que los tiempos están cambiando, pero también son tiempos de incertidumbre. Y en el caso español todavía más, porque es cierto que se ha blindado el modelo español de impunidad. Y esto tiene consecuencias en la banalización de los derechos humanos, de los valores democráticos, y además hacen visible cuán dura es la batalla ideológica, y digo ideológica porque la política todavía no la hemos ganado, para revertir todo lo perdido. Quiero recordar solamente algunas fechas, porque nada es casual ni nada resta aislado. 2007, ley de la memoria que blinda el modelo español de impunidad y que no reconoce jurídicamente a las víctimas. 2009, primer asalto a las libertades, una ley de asilo que convierte al Estado español en el Estado que mayores dificultades ofrece a las personas para acogerse al derecho de asilo. Quiero recordarles que en el año 2008, cuando gobernaba la socialdemocracia, la Unión Europea acogió a 200.000 personas, la Italia de Berlusconi 10.000 y la España de Rodríguez Zapatero 151. La ley de asilo en el 2009. Luego vino el primer hachazo a la justicia universal. Todos aquellos juicios que se hicieron a través de Garzón, caso Pinochet o el caso de Schillingo, ya a partir del 2009 ya no hubieran sido posibles. Luego vino la ley de extranjería del ministro Corbacho, que condicionaba que cualquier persona que pisaba el Reino de España y residía en él tenía que transcurrir 14, 15, 16 o 18 años para alcanzar la nacionalidad. Consagraba los centros de internamiento de extranjería y además normalizaba las devoluciones de caliente y de aquellos polvos, los lodos de los asesinatos del Tarajal. Y luego vino el segundo hachazo, el 2014, de la jurisdicción universal, con lo cual hoy día en el Estado español la justicia universal ya no existe. Presiones de la República Popular China, presiones de los Estados Unidos, presiones del Estado de Israel. Y la guinda del pastel, la ley Mordaza. Es decir, si alguien cree que lo que estamos haciendo es academicismo o lo que estamos haciendo es historicismo, creo que anda muy equivocada. Pero bien, ciertamente los tiempos están cambiando. Y como que están cambiando, quiero deciros que en Cataluña hoy existe una correlación de fuerzas muy distinta. Por primera vez tenemos un parlamento en el que la mayoría es independentista y con el apoyo de los autodeterministas estamos a punto de aprobar una ley que se aprobará dentro de unas semanas, que tiene 2 artículos y una disposición adicional. Y os leo con un tanto de emoción, no puedo evitarlo, porque ciertamente hemos tenido que esperar la actual correlación de fuerzas para poderlo hacer. El artículo 1 dice lo siguiente: se declaran nulos y sin ningún efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias instruidos por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista de acuerdo con el bando de 28 de julio de 1936, el decreto de 31 de agosto de 1936, el decreto 55 de 1 de noviembre de 1936, la ley de marzo de 1943, la ley de 18 de abril de 1947, el decreto 1794/60 de 21 de septiembre y el decreto ley 10/75 de 26 de agosto. Es decir, que dentro de pocas semanas, ahora estamos en el periodo de enmiendas, el Parlamento de Cataluña legislará una ley
a través de la cual todos los ciudadanos catalanes y españoles que hubiesen sido juzgados en Cataluña serán por ley sus sentencias anuladas. Ciertamente, esto abre un gran campo de batalla judicial en el Estado español y próximamente, conjuntamente con los compañeros madrileños, vamos a presentar esta ley también aquí en Madrid ante la sociedad civil, porque entendemos que con esta ley que nosotros enmarcamos en nuestro proceso constituyente de ruptura democrática, con esta ley creo que daremos un paso hacia adelante. Salud y visca la República. Lo primero, dar las gracias a todas y a todos por estar aquí y sobre todo a los organizadores y a las organizadoras del evento. Decir que yo desde que estoy en el Parlamento Europeo, una de las cosas o de las primeras cosas que hice fue ponerme a trabajar para una cuestión central de nuestra actividad allí, que es intentar por todos los medios, en todos los sitios, acabar con la impunidad del franquismo en nuestro país. Yo creo que fueron las dos primeras cosas que hice fue apuntarme a clases para mejorar mi inglés y lo de la impunidad del franquismo. Y recuerdo que con mi profesora de inglés lo que hacemos es conversaciones y entonces le tienes que contar lo que vas a hacer esa semana. Y yo recuerdo que vinieron Chato y otros muchos comuneros y comuneras y de la CEACUA para una actividad que organizamos con el 40 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo, que hicimos en el Parlamento Europeo, 2 días, en donde estuvo la jueza Servini y otra mucha gente, y entonces yo se lo empecé a explicar a mi profesora de inglés. Y me lo hizo repetir varias veces. Ella al principio entendía que yo no me estaba explicando bien en inglés, porque en Europa es inconcebible la impunidad que se vive en este país. Es inconcebible. De hecho, las propias instituciones europeas nos consideran la excepción europea. Vivimos todavía en un país de excepcionalidad política, jurídica y de excepcionalidad democrática. Y una de las labores que estamos intentando hacer es que en Europa se enteren que aquí todavía no se puede juzgar al franquismo, que no se le puede juzgar porque sus hijos, sus nietos siguen gobernando este país, esta judicatura y sobre todo el aparato del Estado, porque no ha habido ruptura democrática, porque no ha habido ruptura democrática y no ha habido limpieza, porque en este país no ha habido limpieza. Y hay un elemento central, y es que sin justicia y con impunidad es imposible tener democracia. Y nosotros lo que queremos es construir una democracia plena para nuestra gente y para nuestros pueblos. Y eso solo lo vamos a poder conseguir acabando con la impunidad que sigue rigiendo en este país, donde seguimos siendo el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya. Cuando tú cuentas eso, evidentemente parece increíble. Pues para empezar a trabajar, lo primero que hay que hacer es acabar con la ley de amnistía, la ley de punto final. Como sabéis, en Podemos hemos tenido hace poco la Asamblea Ciudadana. He sido electo justamente para el Consejo Ciudadano. Y una de las responsabilidades que voy a tomar desde el Consejo va a ser no solo trabajar contra la impunidad del franquismo desde las instituciones europeas, sino también desde ese Consejo, coordinando
el área de memoria democrática, para que sea un elemento central de la actividad política de nuestra organización, acabar con la impunidad y construir democracia de una vez por todas. Y para eso hay que recordarle a alguna gente que nosotros no empezamos todo esto para que entrara gente normal en las instituciones. Nosotros no queríamos una jueza alcaldesa. Nosotros queríamos que las cosas cambiaran en Madrid. Queremos que Madrid se querelle, que Madrid se querelle contra los crímenes del franquismo. Y lo vamos a decir, y lo vamos a decir bien alto, que no vamos a permitir que se malogre la esperanza, el trabajo y los deseos de tanta y tanta gente. Que no vamos a descansar hasta que Billy el niño esté sentado en un juzgado y las víctimas le puedan mirar a la cara exigiendo justicia. Justicia. Y que no vamos a permitir que nos vuelvan a decir que esto es reabrir heridas del pasado. Esta es la única fórmula de cerrar las heridas que siguen abiertas en nuestro país. Compañeras y compañeros, nos vamos a poner a ello. Vamos a trabajar desde la sociedad civil, desde las instituciones, desde todos los sitios donde estemos para cumplir ese mandato. Nunca más una democracia de baja intensidad. Nunca más transiciones pactadas. Por primera vez, ruptura democrática. Por primera vez, justicia, democracia y dignidad. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Lo primero, disculpar a Lorena Ruiz Huerta, que es nuestra portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, y tenía preparada la intervención ella, pero se ha puesto mala y no ha podido venir. Chato me pidió que la sustituyera porque he hecho de enlace entre Podemos Comunidad, desde la Secretaría de Sociedad Civil, y el grupo parlamentario, porque coincide que allí estoy en la Consejería, en la Comisión de Presidencia, que es justo donde entra la propuesta sobre la querella argentina que vamos a presentar también en la Asamblea de Madrid. En esta doble función estamos procurando un poco ayudar, ya que estamos en la parte de sociedad civil y en la parte institucional, ayudar un poco, poner nuestro grano de arena y hacer sinergias pues con otros espacios del cambio, con candidaturas de Unidad Popular, con espacios diferentes en los que colaboramos habitualmente. Intentamos que haya reuniones entre Chato, el PSOE, gente de la CEACUA, de la Comuna, para poder contarles esta estrategia de justicia universal, ¿no? Y bueno, en este sentido, lo que creemos es que la extensión de esta querella por los diferentes municipios, en Madrid hay 179 municipios, ojalá lo consiguiéramos en todos, además pesaría la capital, ¿no?, para mover esto más. Lo que queremos es, bueno, pues generar esas sinergias, que esta querella se vaya extendiendo, que estas mociones parlamentarias, que también ayudamos a hacer, se vayan extendiendo, y que al final esto genere conciencia y rompa con esa normalización que hay en este país, ¿no? Yo no estaba familiarizada con estos temas hace pocos años, y yo no dejaba de parecerme algo increíble que de toda una organización que roba cerca de 300.000 niños, casi dicen en algunos contagios diferentes, porque no se sabe hasta dónde llega, culparan a una sola persona y esa persona desapareciera un fin de semana en un convento y nadie haya visto el cadáver todavía, ¿no? Estas son cosas que no pueden pasar en un país democrático. Esta normalización hay que romper con ella, ¿no? Y lo que tratamos es poner nuestro grano de arena, que entre todos y todas, concejales, concejalas, diputados, diputadas, europarlamentarios,
pongamos, ciudadanos, ciudadanas, pongamos nuestro granito de arena y acabemos con ese muro de esta impunidad, ¿no? Ojalá lo consigamos, ojalá se vayan sumando parlamentos autonómicos, si sean 17, se vayan sumando a esos 3 municipios que ya está puesta, otros 30 y luego 300 y luego los 8.124 municipios de este país, y consigamos de verdad una democracia que no se puede conseguir sin verdad, sin justicia y sin reparación. Y nada más. Muchas gracias.